video de Third Moon Empire Keikoku. Este es el volumen 5. Los anteriores volúmenes traían un poquito de lore cargado con eso de los sueños, que traían pedazos del futuro de Mia en la guillotina para todos los que no eran Mia. Ludwig, Esmeralda, que incluso el cocinero tuvo un pequeño, no fue un sueño, pero fue como que él sentía que tenía como si en otro tiempo y vida él hubiese fallado como el cocinero de Mia. Algo así lo describió él, para no ir tan lejos. ¿Quién más? A ver. Dion todavía no tuvo su momento epítome. Pero muchas de las personas que conocieron a Mia están teniendo así como recuerdos, sensaciones de que les faltó algo. Incluso Sion parece que está teniendo la perspicacia de que siente que en algo falló con Mia o algo así. No estoy seguro, no estoy seguro. No lo describieron del todo bien a él en efecto. En fin, se habló de la hermana de Abel, Valentín o Valentina Remno, que era una mujer bastante mayor de edad con Abel. Le aconsejó, ella fue la que le aconsejó ser amable con las chicas, a ver que no sea como el resto de los del imperio de Remno, que maltratan a las mujeres porque ellos son hombres y la mujer tiene que quedarse callada y ser obediente. Así le pises la cara. Ella sintió injusticia y fue fuerte y le habló a su hermano sobre eso. Sin embargo, falleció, dicen. Y solo eso te dejan como dato. Me preocupa un poquito porque fallecer en este tipo de historias con con una secta satánica de fondo puede significar de que la hermana está viva y haciendo el mal porque quiere cambiar las cosas de la manera equivocada, obviamente, ¿viste? Pero en fin, detalles a un lado y intrigas para los posteriores arcos que no me interesan ahora mismo. Continuamos. Se llama Las raíces de Mia, volumen 5. Chica, Estrella Polar 3. Por cierto, también se descubrió en la isla donde fueron con Esmeralda, que es sede de la secta satánica esa, de las serpientes del caos. Y también Ludwig fue a Ganudos, mientras tanto, a intentar negociar, pero todo salió extraño. Ludwig sintió que algo andaba mal y descubrió que Yellow Moon, o sea, luna dorada o luna amarilla, como le quieran poner, tiene lazos con Ganudos, con el imperio, con el reino de Ganudo, con el país de Ganudo por si acaso. Eh, entonces Ludwig fue y desafió al rey. Ludwig fue y desafió al rey. Y el rey le dijo, bueno, hagamos algo así como supongamos. Nada de lo que se dirá aquí se tomará en serio fuera de aquí, le dijo, de esta conversación. Así que supongamos, tu historia es de verdad, le dijo. Y yo tengo que ver con intentar asesinar, no, intentar destruir el imperio, le dijo. Entonces, ¿qué haremos? Y Ludwig le dijo todas las pistas, todo, y entonces el rey le dejó marchar y ellos se fueron. Por cierto, mientras tanto en la academia, la hija, mejor dicho, la nieta del duque Luna Dorada, llamada Ririna, se hizo amiga de Miabel, la nieta de Mia, obviamente, del futuro. Y como Miabel es más tonta que su abuela, y con eso te digo la tontería que tiene encima, aceptó. No sé qué va a hacer Ririna, cuáles son sus planes, pero una amiga puede influir mucho en una persona, y más si es una chica. Eso suena sexista, sí lo sé, pero quedamos sinceros. El 70% de la decisión de una mujer está basada en la opinión de sus amigas. Está más o menos estadísticamente fundamentado. En fin, continuemos como dije. Aquí Mia estaba mientras tanto paseando por la isla esta y cayeron a un pozo con Abel. Mia está en modo superviviente y mezclado con Mia romance, constantemente porque está con Abel. Disculpen que haya dado ese desvarío, pero tenía que ponerle el contexto de donde estábamos yendo. Encontraron el lugar de la secta esta y comenzaron. A ver, qué misterioso, ¿por qué brilla así? Mia agarró agua y vio cómo brillaba y le sorprendió. Se parece a la luz de las luciérnagas, tal vez hay organismos en el agua que brillen, dijo un pensativo Abel antes de quedarse callado durante segundos. Luego reanudó una pizca de impresión, digo de apresión quise decir. Dime Mia, ¿cree que esto es hecho a propósito? ¿Qué? ¿Hecho a propósito? Esto señaló el agua. ¿Recuerdas que Sion dijo que la cueva en la que estamos mostraba signos de haber sido hecha por el hombre?
¿verdad? Estaba pensando lo que sea que esté produciendo esta luz, esta cueva, tal vez fue puesto aquí por alguien a propósito. Los recuerdos de la historia de Esmeralda pasaron por la mente de Mía. Una secta maligna y un santuario subterráneo, ¿eh? Entiendo. Esa historia espeluznante de ella de repente parece más posible. Por cierto, todo este lío de que ellos estén ahí vagando por la cueva es porque Esmeralda desobedeció y se perdió y la están buscando. Por supuesto no quería que fuera a encontrar una especie de santuario impío aquí abajo. Abel, sin embargo, se había dado cuenta del corolario más importante. Dependiendo de cómo se mire, esto podría ser algo bueno. Si la gente tuvo que ver con la creación de este lugar, entonces hay una entrada y una salida. Tienes razón, puede ser que haya una salida más adelante entonces. Bueno, gente, voy a hacer un pequeño hincapié, va muy lejos. Recorren túneles, atraviesan y de repente, chan, 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 chan. ¿Qué es este lugar? Una visión desconcertante que provocó asombro y desconcierto a partes iguales. La luz azul que había iluminado el camino acuático llenaba ahora la cámara. No era lo que había en el agua lo que brillaba, sino lo que estaba en el aire. Más bien las rocas cristalinas que invadían la zona hacían refracción con un brillo cerúleo de 1 millón de direcciones, iluminando toda la caverna de un azul brilloso templado. Y en medio de todo ello había un santuario, construido con rocas tan claras que parecían de hielo. Sus gigantescos pilares y el techo que sostenía era completamente transparente. La estructura era un caleidoscopio de reflejos, impregnada con luz circundante que parecía brillar, que le hacía parecer brillar por sí misma. Había algo mágico en el santuario cristalino, como si hubiera salido directamente de un bello cuento de hadas. Y como la mayoría de los lugares de maravillas sobrenaturales de los cuentos, había algo premonitorio en él. Se sintió mal. La visión de otro mundo le pareció a Mía no solo extraña, sino de alguna manera profana. Existe. Realmente había un santuario aquí abajo. No me lo imaginaba. ¿Podría ser este santuario subterráneo de los malvados sectistas? ¿Quién sabe? Aunque el hecho de que esté escondido en un lugar como este sugiere que fue construido por razones totalmente no virtuosas. Dijo con poco más, contemplando la estructura en silencio con asombro. Ella no le culpó. Ninguno de los dos había visto nada parecido en su vida, poco se podía deducir del lugar por su aspecto. ¿En qué época se construyó? ¿Con qué métodos? ¿Por quién? Su contexto arquitectónico era un completo misterio. Sin embargo, había una cosa que estaba clara. Sea lo que sea, me da escalofríos, murmuró Abel, expresando el sentimiento que sentía Mía. Ella sintió con la cabeza, estaba contemplando una belleza surrealista, el material de los sueños y las fantasías, pero esto no le gustaba, sino que se sentía como ¿cómo se puede decir? Sino que sentía por ello una peculiar aversión. No era asco, pero casi se le parecía. Los santuarios debían representar la gloria de Dios. Se suponía que debían ser construidos con una filosofía de armonía que busca la belleza en la totalidad. El que tenía delante, en cambio, desprendía una sensación de discordia, de imperfección. No era una sensación concreta, sino más bien una vaga intuición. Las cosas que esperaba encontrar no estaban allí y los lugares que debían estar vacíos estaban llenos. Ninguna aberración era específicamente significativa, pero cada pequeña desviación de la norma en la construcción esperada se sumaba a la anterior, dando al lugar a un conjunto de objetos inquietantes, como si estuvieran arañando constantemente con garras invisibles los nervios de sus observadores. La iglesia de los malvados sectistas. Dudaba que hubiera muchas otras estructuras que encarnaran tan bien el término. ¿Sabes, Mía? Siempre que oigo secta del mal, lo primero que pienso es en ellos. Sí, las serpientes del caos. Estaba pensando lo mismo. Eran personas que odiaban y se oponían al establecimiento de un orden hecho por el hombre. Si esta estructura fue realmente creada por ellos, el diseño retorcido que iba en contra de todas las convenciones tendría sentido. Un símbolo arquitectónico de profanación, sacrílego por su propia existencia. Creo que podríamos haber hecho un descubrimiento inesperado en un lugar inesperado, dijo Mia emocionada.
Después de tantear durante tanto tiempo la niebla de misterio que rodeaba a la serpiente del caos, puede que finalmente haya agarrado una de sus escurridizas colas. Venga, vamos a echarle un vistazo adentro. Con pasos ansiosos se abrió paso hacia la estructura. Esto es realmente algo, dijo Mía mientras miraba al interior del santuario, que era un paisaje de ensueño. Todo, el suelo, las paredes, incluso el techo brillaba bañándola con la luz azul pálida. Era como si hubiera un pequeño sol azul aquí, en las profundidades, decidido a forjar un reino propio, desafiando a su homólogo de fuego que gobernaba las tierras de arriba. De fuego rojo, claro, por si acaso. Por alguna razón, el mero hecho de estar aquí me inquieta, murmuró, echando otro vistazo a los alrededores. El santuario no tenía ni puertas ni tabiques. En el interior solo había un gran espacio abierto, adornado por nada más que los gruesos pilares que lo sostienen. Y Mía se dio cuenta con interés de que había otro elemento en el fondo de la cámara. Se trataba de una gran losa de piedra, cortada de algún acantilado o roca, que se mostraba con una prominencia aparente intencionada. Como un único objeto opaco en el santuario, transparente, la solidez de su color gris destacaba sobre su fantasmal fondo azul. Se acercaron y examinaron la losa. Hay algo escrito en ella, dijo Abel mientras suspiraba, antes de suspirar y sacudir la cabeza. No es bueno, no es el idioma continental. ¿Tienes idea de qué idioma es Mía? Sí, la verdad que sí. Está escrito en una antigua lengua del imperio. El idioma que Mía hablaba habitualmente era el idioma continental, una lengua universal utilizada en todo el continente. La inscripción en la piedra, por su parte, estaba en una lengua utilizada hace mucho tiempo en el imperio Tirbun solamente. De hecho, ella también conocía esta antigua lengua. Aprenderla había sido parte de su educación como princesa. ¿Puedes leerlo? De hecho, puedo. ¿De verdad? Brillante como siempre, ¿no? No pudo resistirse a una sonrisa de autosuficiencia ante su cumplido. Seguro que sí. ¿Es difícil de leer? No, no para mí al menos, dijo ella con un sentido de competencia inflado por su única habilidad. Es pan comido. Permítame leerlo para usted. Con las manos colocadas con confianza en las caderas se inclinó hacia adelante y examinó la inscripción. Al principio todavía pudo emitir algunos y ja para lograr un efecto académico, pero rápidamente se redujeron. Pronto se quedó mirando la lápida en completo silencio, con las cejas fruncidas en un ceño cada vez más profundo. Por cierto, esto de acá en más, aunque no lo parezca, sí lo leyó en voz alta. No es un pensamiento de lo que leyó, está leyendo. Aquí vamos. Las antiguas palabras grabadas en la lápida hablaron de un hombre y de su retorcida convicción, o tal vez de su maldición. El hombre, víctima de atrocidades que lo dejaron desconsolado por la pérdida de todos sus seres queridos, llegó a albergar un odio venenoso que supuraba en el fondo de su corazón. Cuando llegó aquí y descubrió este santuario, también se encontró con las serpientes que, expulsadas del continente propiamente dicho, se habían escondido en la isla. Al encontrar una relación y una resonancia en la ruinosa ideología, en pocas palabras, al llevarse tan bien con su deseo de ruina, caos, destrucción y venganza, y en su antipatía por todo orden creado por el hombre, pronto se encontró con el deseo de realizar, o al menos explotar, su ambición de vengarse del mundo. Las serpientes le dijeron que existía en el continente una región conocida como la Media Luna Fértil, una tierra de llanuras bendecida con mucha cosecha por el favor celestial. La región, siempre extra de cosechas abundantes y alimentos, garantizaba el orden y la estabilidad de todo el continente. Esto tenía sentido para el hombre, pues sabía que el alimento, el tener que comer, era la madre de la misericordia con los demás. Mientras los hombres pudieran alimentarse, podrían perdonar la mayor de las dificultades, o en su defecto al menos soportarlas. Solo cuando se morían de hambre tomaban las espadas en la mano y recurrían a la violencia gratuita. Por lo tanto, si quería destruir toda civilización y sumir al mundo en el caos, tendría que hacer algo con la media luna fértil. Su abundancia se interponía en su venganza. ¿Qué debería hacer? La respuesta fue sencilla, ya que el hombre había sido dotado de un gran intelecto,
Su mente afilada cortaba como cuchilla, eliminando las frustraciones superficiales de la naturaleza humana para revelar el abismo interior. Era un sabio del mal, o sea, en pocas palabras, un necio del mal, que poseía una asombrosa comprensión de los malvados corazones de los hombres. ¿Qué debería ser? Pensaba el hombre con su poderoso intelecto y corazón envenenado. Debo difundir puntos de vistas y creencias que irían en contra de preservar la fértil media luna. Debería propagar una ideología que engendra desprecio y desdén por todos los que hacen la agricultura y la producción de alimentos. ¿Dónde, pensó el hombre, residía su mayor desafío? En la velocidad. Necesitaba que sus ideas se difundieran rápida y eficazmente. ¿Cómo, pensó el hombre, lograría su objetivo? La respuesta era de nuevo sencilla: construir una nación allí. Luego difundiría sistemáticamente una doctrina antiagricultura. El proceso resultará natural, ya que las semillas de la ruina estarían envueltas en el fruto de la legitimidad real. Que la ruina es deseado por la familia real y por los que fundaron el imperio, lo que le permitiría crecer sin ser molestadas en el rico y modesto suelo, para luego manchar a la gente de la media luna y llevarla a profanar su propia y abundante tierra de cultivo, robándole para siempre su fertilidad. Así lo resolvió el hombre. Construiría una nación que empaparía la fértil media luna con lágrimas de sufrimiento. Tal era su retorcida convicción, y su maldición dio origen a un imperio. El nombre de ese hombre fue Alexis, el primer emperador de Tirmún. Chan, 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 chan. Por cierto, Esmeralda se encontró con Ané y están sobreviviendo juntas por ahora. La princesa Mía eleva su estatus. Infla también está ahí, pero eleva queda mejor. Esta, esta historia es cierta. No sé si sea verdad o no, pero es lo que dice la piedra, dijo Mía. Esto era un infierno para encontrar. Mía se masajeó las sienes en un intento inútil de alejar el dolor de cabeza. Estoy hablando rápido, gente, disculpen. En un intento inútil de alejar el dolor de cabeza que se avecinaba. Como si quisiera darle un último golpe, la losa tenía una última línea de texto escrita. No olviden este deber, los de mi sangre. Asegúrense de que quede grabado en la memoria. Somos los detentores de todo lo que es, vengadores que empuñan el caos y la ruina. No olviden este deber, los de mi sangre, y sigan luchando. Recuerden, vénganse del mundo. Miró fijamente a la fanática directiva orden de su antiguo antepasado. No descargues en mí tus extrañas No descargues en mí tus extrañas obsesiones, viejo fósil. Un sentimiento de profunda exasperación surgió al saber que su bisabuelo había sentido la necesidad de cargar a sus descendientes con esta absurda misión. ¿Acaso el hecho de molestar a los jóvenes era algo que se le daba en su familia o algo así? Recuerden que el padre de Mía es muy pegajoso, el padre de Mía es muy pegajoso con ella. Es muy pegajoso al punto que Mía está como, por favor, déjame respirar o algo así. Pero hay muchas formas de molestar a los jóvenes, ciertamente, no solamente pegándoteles. En este caso sería dándole una orden bizarra. Sin embargo, por muy inoportuno que fuera este descubrimiento, le hizo encajar algunas piezas del rompecabezas. Durante la revolución de Tirmún, por mucho que ella lo intentara, nada le salió bien. Pensaba que la causa había sido la intromisión de los cuervos de viento, los espías de élite de Sunland, o que operaban en Tirmún, pero que su posición estaba completamente errónea. El imperio había albergado a ruines agentes de las serpientes del caos desde los inicios. De hecho, había surgido, el mismo imperio había surgido por deseo de uno de ellos. Dudo que todos los nobles sean conscientes de los objetivos del primer emperador y que los hayan convertido en su misión personal, pero el imperio tiene una larga lista y las creencias pueden ganar mucho impulso con el tiempo. Ahora entiendo por qué era tan difícil cambiar el curso de los acontecimientos cuando yo viví la revolución, especialmente si uno de los 4 duques estaba confabulado con las serpientes del caos. Su reacción inicial ante esta posibilidad habría sido: ¿qué?
¿Se han infiltrado tan arriba? Este nuevo descubrimiento, sin embargo, había puesto todo en perspectiva. Recuerden que Rafina le dijo que uno de los cuatro duques estaba confabulado y ella como, ¿en serio? ¿Tan arriba? Sin embargo, este descubrimiento puso todo en perspectiva. No era que uno de los duques hubiera sido captado por las serpientes del caos. El primer emperador fue el que cayó bajo su hechizo y esa ardiente ambición inicial no había hecho más que menguar a lo largo de las sucesivas generaciones. La familia imperial había olvidado el credo de su padre fundador. Y también se olvidó, me alegro de que lo hayamos hecho, porque no íbamos a olvidarlo. Era un ideal sin valor, nada bueno podía salir de él y mucho daño podía venir. Desperdiciar un ápice de espacio cerebral de tus neuronas en él sería absurdo. De hecho, tal vez deberíamos fingir que nunca vimos esto. Creo que un buen número de personas armaría un escándalo si se supiera. Una vez que los rumores extraños comenzaran a extenderse, no hay forma de detenerlos. Una aclaración. Recuerdo que todo esto estaba escrito en la tablilla y Mia la leyó en voz alta. Para los nobles regulares, la ambición del primer emperador era, francamente, un gran dolor de cabeza. Ellos eran los que se beneficiaban del sistema, así que eran comprensiblemente propensos a ataques de amnesia voluntaria cuando se trataba de las directivas para poner en marcha los pensamientos malignos existentes. Con el tiempo, era natural que el aspecto voluntario de hacer esas maldades se desvaneciera. Estoy bastante segura de que ni siquiera padre sabe esto, es decir, el emperador. Es difícil pensar en algo menos propicio para disfrutar la vida que lleva actualmente. Olvidado, pero no irrelevante. Aunque antiguo, el decreto como este todavía tenía poder. Un noble en decadencia podría utilizarlo como forraje, como combustible para montar un ataque político y denunciar el sistema existente desde el principio. Sería un choque irreconciliable para aquellos que nunca habían cuestionado su historia o su cultura, aceptando su propia rectitud al pie de la letra. Esmeralda, por ejemplo, es un ejemplo de persona a la que nunca debes mostrarle esto. ¿Qué demonios? ¿Es usted, milady? Mía casi saltó de sus zapatos al oír la repentina voz detrás de ella. Estaba perdida en sus pensamientos que no se había dado cuenta de que otra persona estaba en el santuario. Milady. Mirando a Mía con ojos preocupados estaba la leal doncella, que sostenía con su hombro una segunda figura que se levantaba con cierta dificultad. ¿Ané? ¿Y Esmeralda? ¿Qué rayos hacen aquí? Eso no importa. ¿Qué hay de la historia? ¿Es verdad? Presionó Esmeralda. Mía la miró y chasqueó la lengua. Literalmente la última persona que quería que oyera hablar de esto. Con respecto a Alexis, la sincera opinión de Mía era que él y su voluntad podían irse de rositas. Traducción para hoy día, podían irse al carajo. Incluso si el relato de la losa de la piedra era cierto y el primer emperador fundó activamente Tirmun con la intención descrita de destruirlo todo, ella no tenía ninguna obligación de obedecer su mandato. Si sigo ciegamente las instrucciones de ese lunático, me enviará directamente a la guillotina. De ninguna manera voy a hacer eso. Si hubiera una competición por el objeto más inútil que existe, y existió, esa losa de piedra sería la ganadora indiscutible. Sintió un fuerte impulso de arrojar esta cosa al mar y luego arrojar una ancla sobre ella. ¿Por qué la aborrecía tanto? ¿Era por los efectos insidiosos que podría tener en su pueblo? ¿Por la vida de los soldados que podría costar una guerra? Por supuesto que no. Era porque a Mía le interesaba, porque fue siempre su principio, primero Mía, después los demás. Ella quiere comer dulces y estar en la cama todo el día. Un imperio estable es necesario para que ella disfrute su vida así. Por lo tanto, no desea ver una revolución o un colapso. Frente a su indolencia, los antepasados no son más que una tontería. No, peor que una tontería, son una amenaza. Lo último que le importaba eran las razones de que su antiguo antepasado tuvo para fundar el imperio. Al infierno con su venganza, al diablo con las ejecuciones. Si alguien me trajera hoy una guillotina nueva como regalo para ella, seguro que no la usaría para cortar ninguna cabeza. La usaría en su mayoría para abrir frutas de piel dura, para obtener sus dulces jugos, como guillotina y también como imperio.
No se trata de por qué se hizo algo. Creo que sería mejor decir, no se trata de por qué se hizo algo, guillotina o imperio. Se trata de qué se hace con ello. Por supuesto, había quienes no querían ni podían entender estas cosas, y el ejemplo más atroz de esa gente estaba delante de ella ahora mismo. ¡Ugh! ¿Por qué tenía que aparecer Esmeralda precisamente ahora? Lo juro, tiene la peor sincronización. Mía conocía bien a su amiga. Esmeralda tenía una fuerte tendencia a conformarse con las tradiciones de la nobleza y las enseñanzas de sus padres. A diferencia de mí, puede ser bastante ingenua y es muy fácil influenciarla. ¿Cómo puede ser esto? El primer emperador, susurró Esmeralda, con voz temblorosa mientras pasaba la mano por la pétrea inscripción. Mira, Esmeralda, no tienes que tomarte esto tan en serio, ¿está bien? Mía se interrumpió al darse cuenta de que no la escuchaban. Nuestro glorioso imperio se fundó para esto, para cumplir con las órdenes del primer emperador. Uf, esto es malo. No estoy consiguiendo que me escuche. Está en su propio mundo. La visión de Esmeralda y su mirada hueca hizo que Mía entrara en pánico. Ah, dulces lunas, y ella también es un poco loca por la autoridad. Un mensaje del primer emperador va a tener mucho peso para ella. Definitivamente estoy en desventaja aquí. Después de todo, Mía no era la gobernante reinante, sino su hija. Además, ella y Esmeralda eran parientes y se tenían tanta reverencia como, por ejemplo, decirlo, primos lejanos. En términos de peso real, las palabras del primer emperador superaban ciertamente las suyas. Tengo que hacer algo. Esmeralda también se convertirá en una serpiente. Actualmente Mía no creía que Esmeralda o la casa Greenmoon tuvieran nada que ver con las serpientes del caos. Tenía que ser alguna otra casa que siguiera al pie de la letra la filosofía desquiciada del primer emperador. Quiero decir, papá y yo no heredamos ninguna de esas tonterías. Y somos la familia imperial. ¿Podrían dejar de intentar alcanzar algún objetivo loco de hace generaciones que ni siquiera nos preocupa? El mayor problema era que las palabras del primer emperador podrían convertir a Esmeralda, que ahora mismo era inofensiva, en alguien mucho menos inocuo. Mía tenía que evitar que eso sucediera. Lastimosamente, gente, no tengo una palabra clara para inocuo. Supongo menos pensante, menos abierto, menos flexible, no lo sé. Menos inteligente. Tras un momento de reflexión, le llegó la inspiración. Eso es, si mi palabra de princesa no tiene peso, simplemente inflaré mi estatus. No podía vencer al primer emperador en autoridad, pero la autoridad no era la única forma de librar la batalla. Cambia las reglas del combate y tendrás la ventaja. Toda una estratega la mía, toda una estratega. Escucha, Esmeralda. Mía se puso delante de su amiga y la miró suavemente a los ojos la miró suavemente a los ojos, perdón. Sé que las palabras del primer emperador tienen mucho peso para ti, mucho más de lo que mi propio rango jamás tendrá. Por eso voy a decirlo de otra manera, de otra forma. ¿Estarías dispuesto a escuchar un consejo mío? No de la princesa, sino de tu mejor amiga, Mía. Sabiendo que la princesa que sostenía era una apuesta ya perdida, vio la autoridad del primer emperador y le planteó la amistad. Aunque Esmeralda afirmaba frecuente y públicamente ser la mejor amiga de Mía, la propia Mía rara vez le había correspondido. ¿Por qué iba a hacerlo si sinceramente no compartía el sentimiento? Ahora, sin embargo, lo estaba haciendo oficial. Estoy dispuesta a reconocer formalmente tu posición como mi mejor amiga, ¿sabes? ¿Qué te parece? Por muy antiguo que fuera, un edicto del primer emperador seguía teniendo mucho peso. No había ninguna duda al respecto. Era ciertamente indiscutible. Si no equivoco, que todos los nobles de Tirmund debían tenerlo en la más alta consideración y enorgullecerse de respetar sus deseos. La actitud de Esmeralda no era la única. Ante las palabras del primer emperador, muchos nobles harían lo mismo, aceptando las palabras al por mayor por fidelidad al trono. En pocas palabras, ser leal al primer emperador no era un estatus único. De hecho, cualquiera pudiera hacerlo. Sin embargo, la mejor amiga de la princesa, eso sí que es un toque especial. Era un estatus muy escaso, sobre todo por las limitaciones logísticas. Solo podía haber una persona que llevase ese título. Mía podía tener 100 compañeros de té, pero no podía tener 100 mejores amigos. Entre los dos títulos había un claro ganador.
Con la gravedad de su nuevo estatus totalmente establecida, Mia dio un golpe final. No importa qué motivos tuviera el primer emperador cuando fundó este imperio, ahora significan poco, porque hay una cosa mucho más importante. ¿Más importante? Gobernar en paz sobre un pueblo satisfecho. Esa es la regla de oro para llevar una vida dorada, la forma de mantener un entorno en el que cada antojo de azúcar pudiera sacarse inmediatamente con un sabroso saciarse inmediatamente con un sabroso manjar. El camino hacia una utopía de revolcarse en la cama todo el día sin recibir una buena reprimenda por ello. Ese era el futuro al que valía la pena aspirar, perdón. Si el Imperio Tirmún realmente fue creado para un objetivo tan perverso, entonces, a partir de este momento, declaró oficialmente anulado ese mandato. Después de que su voz de eco se desvaneciera en las paredes de la caverna, sonrió. Entonces, Esmeralda, ¿qué dices? En lugar del primer emperador, ¿qué tal si sigues mi ejemplo? Líbrate de las cadenas que te atan a un antiguo juramento de lealtad a él y forja un vínculo más fuerte de compañerismo conmigo, tu mejor amiga, dijo con el tipo de sonrisa congraciada que suelen emplear los vendedores de mala muerte y los aduladores en serie. Hizo hincapié en las tres últimas palabras, tu mejor amiga, como recordatorio de esta oportunidad única en la vida de hacer oficial el título. Y aquí tenemos la cuestión. Tenemos una Mía que sostiene a una Esmeralda que está intentando resolver su vida, mientras que las manos tomadas con aprehensión significan que son leyes que ella tiene que seguir, pero que obviamente no quiere seguirlas. Mientras que Mía bobada Mía, ¿viste? Y aquí tenemos el inner, la conciencia de Mía, que en realidad está como, cae ante mis encantos, niña. La mejor amiga. Ah, ella siempre es así. Mira, Esmeralda, no tienes que tomarte esto tan en serio. ¿Está bien? La visión de Mía frente a ella, con una sonrisa vacilante, le trajo un recuerdo. La mente de Esmeralda volvió a una escena de hace 5 años, organizando una fiesta del té en su residencia y estaba muy nerviosa. Y con razón, la princesa Mía Luna Tirmún iba a asistir. Era la primera vez que la princesa asistía a una reunión de este tipo. Desde que se decidió que Esmeralda iba a ser la anfitriona del debut de Mía en esa fiesta, había estado haciendo meticulosos preparativos bajo la dirección de su padre. Gracias a su diligencia, la fiesta se desarrolló sin problemas. Visiblemente encantada con la deliciosa tarta que se le había servido, Mía no hizo más que sonreír a la sirvienta que trajo un trozo más. Vaya, gracias. Nina, ¿no? Cuando termine con esto, ¿podrías traerme otra porción? Preguntó Mía dirigiéndose a la chica por su nombre y evidentemente satisfecha de sí misma por haberlo conseguido. Al parecer la había memorizado después de escuchar la conversación de las sirvientas. Esmeralda no pudo evitar sonreír con ironía a la sonrisa de orgullo en el rostro de Mía, imaginando que la princesa debía ser demasiado joven para saber lo inapropiado de su comportamiento. Decidió como mayor era su deber como hermana ilustrar a la princesa sobre los modales de la sociedad educada. Señorita Mía, los de alta cuna no van por ahí memorizando los nombres de los plebeyos. No debería dirigirse a las doncellas por su nombre. Cielos, ¿por qué? Preguntó Mía con una inclinación de cabeza desconcertada. ¿Cómo es que no podemos decir sus nombres? Bueno, porque Esmeralda hizo una pausa para considerarlo. Porque la gente como tú y yo somos de sangre noble, gobernamos a las masas, así que debemos ser más altos que ellos, superiores a ellas. Esa es la tradición de la nobleza. Lo que describió era algo que daba por sentado, apoyaba toda su visión del mundo. Eso es estúpido, solo para que la joven princesa lo descartara inmediatamente. Es mucho más fácil simplemente recordar los nombres de las personas. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas más difíciles para nosotros mismos? Las palabras de Mía golpearon a Esmeralda con la fuerza de un trueno. Nunca lo había pensado así. Su impacto fue tan ensordecedor que... Quiero decir, esa sirvienta no es mucho mayor que nosotros, ¿verdad? Parece el tipo de persona que seguirá trayendo pastel mientras yo se lo pida. Obviamente, es más fácil si yo puedo llamarla por su nombre cada vez que necesita que venga. Se desperdió por completo la última parte del razonamiento de la princesa. Cuando se trata de su propia gratificación, de su deleite,
Mía siempre había sido un poco intrigante. Incluso a la tierna edad de 8 años ya estaba mostrando una percepción sobre la naturaleza humana y la aptitud para el cálculo, ofreciendo una visión de la gran sabia del imperio en la que se convertiría. O tal vez solo un atisbo de alguien maquiavélicamente glotón. En cualquier caso, tanto si se trata de un genio en ciernes como de un glotón incipiente, la primera mitad de las palabras de Mía resonaron en Esmeralda. Se sintió profundamente conmovida, ya que se hacían ecos, hechos de los mismos sentimientos con los que ella muchas veces luchaba. Recordar los nombres de sus sirvientas, hacerse amiga de una de ellas, nombrarla a su asistente personal, compartir pasatiempos e intercambiar susurros de cabecera, corresponder a los favores y disculparse por las afrentas. Era el tipo de interacciones que ella anhelaba. Parecían más fáciles y mucho más agradables que su situación actual. Entonces, ¿por qué no se lo permitía hacerlo? La primera vez que se le ocurrió la pregunta, acudió a su padre. Su respuesta había comenzado con una sonrisa vacilante. Porque somos nobles, Esmeralda, y así son los nobles. No era una respuesta satisfactoria, pero la aguantó. No había necesidad de entender. Así eran las cosas, eso era todo. Esa respuesta se quedó con ella y con el paso del tiempo se convirtió en una cadena invisible que ató su mente y su alma desde dentro. Las costumbres de la nobleza moldearon su identidad y encadenaron sus pensamientos. Por eso admiraba a la joven princesa Mía Luna Moon, libre de estas ataduras, pero era una admiración distante, nacida de un sutil anhelo de algo que sabía que estaba muy lejos de su alcance. Escucha, Esmeralda, ni siquiera las exaltadas palabras del ancestro fundador de su imperio, palabras que por su propia naturaleza deberían tener peso y ser determinantes, lograron cambiar la actitud de Mía. La desechó, negándose a ser encadenada, e instó a Esmeralda a hacer lo mismo. Que no los tomara tan en serio ante una autoridad tan abrumadora que Esmeralda no pudo evitar reunir voluntad a la que ante una autoridad que abrumadora ay, perdón, gente, se me enredó el texto de la cabeza y la lengua, los tres juntos. Vamos de vuelta. Ante una autoridad tan abrumadora que Esmeralda no podría esperar jamás de reunir la voluntad para resistirse si lo intentara. Mía, sin embargo, se mostró totalmente impasible. Siempre era así, siempre inmutable. Mía, la que se eleva por encima de las ataduras de las costumbres de los nobles, como si tuviese las mismísimas alas de la libertad, y Esmeralda, la que miraba hacia arriba, criticando a su amiga de altos vuelos por sus maneras excéntricas y poco femeninas, que eran una afrenta a las tradiciones y a la autoridad imperial. Pero detrás de las críticas había un anhelo, un deseo largamente reprimido, pero nunca del todo marchitado. Así es, ahora lo recuerdo. Siempre la he admirado. Un recuerdo volvió a ella. Su admiración por Mía había sido el origen de su antiguo deseo de ser su mejor amiga. Pero en el fondo, ella también sabía la verdad. Lo sabía muy bien. Ella quería serlo y siempre había anhelado serlo, pero nunca pudo. Ella no era la mejor amiga de Mía. ¿Cómo podría serlo si Mía estaba allá arriba y ella aquí abajo? Lo que sintió en su espalda no fueron alas revoloteantes de libertad, sino el frío peso de unas cadenas muy gruesas y resistentes de lo que ella misma había imaginado, y comprendió con una dolorosa claridad que no tenía el valor por sí misma de cortarlas. No era digna de ser la amiga de Mía. El pensamiento volvió a asomar la cabeza, trayendo consigo la asfixiante resignación que era tan familiar para un corazón acostumbrado a la desesperación. Y sin embargo, en lugar del primer emperador, ¿qué tal si sigues mi ejemplo? Libérate de las cadenas que te atan a un antiguo juramento de lealtad hacia él, a un muerto, y forja un vínculo más fuerte de compañerismo conmigo, tu mejor amiga. No significó nada para Mía. Se metió en el asunto y apartó los oscuros pensamientos de Esmeralda con despreocupación y puso su mundo patas para arriba. Le ofreció ese codiciado puesto de la mejor amiga con tanta facilidad, le dio la bienvenida a Esmeralda a su lado, para que no eligiera la lealtad al primer emperador, sino la amistad con ella. En su gesto estaban implícitas las palabras tácitas, tú también puedes hacerlo, y lo hizo con una sonrisa pícara, como si esto no fuera más que una travesura que
que compartían. Aún así, yo no puedo. La respuesta que se le escapó de los labios fue un no. ¿Eran por la costumbre de los nobles que la ataban? ¿O había capitulado ante la autoridad suprema, o sea, obedecido la autoridad suprema del primer emperador? No, no era ninguna de las dos. Esas preocupaciones ya se habían desvanecido ante la calidez de la bienvenida de Mía. Pero había una cosa que persistió, una pequeña espina en su corazón, y su aguijón le impedía tomar la mano de Mía. Había sido un sueño en el que le decía a una ojerosa Mía, a una agotadísima Mía, que organizaría una fiesta de té para animarla, solo para romper su promesa y desaparecer y no volver. Era solo un sueño, sobre un lugar y una tierra y un tiempo que jamás existieron, pero el arrepentimiento perduraba con una extraña intensidad. El sueño, gente, el sueño que le reveló el futuro donde Mía murió en la guillotina. No sabía ni cuándo, ni dónde, ni cómo, pero en algún momento sintió que había traicionado a Mía. No podía ser real, por supuesto, nada de eso lo era, excepto el dolor que dejaba en su corazón. Mientras ese dolor se mantuviera, no podía pretender ser la amiga de Mía. Yo la defraudé, señorita Mía. En realidad es Lady Mía, Lady Mía. Su dolor la llevó a confesarse. ¿Lo hiciste? Mía se rascó la cabeza. ¿De verdad? ¿Cuándo? Yo Y habló, gente, ¿eh? Acá habló sobre lo que vio en su sueño. Primera persona que habla del sueño del futuro, que donde Mía murió. Yo te dije que organizaría una fiesta de té para ti, pero nunca lo hice. Rompí mi promesa. Una pequeña parte de la mente de Esmeralda, todavía lo suficientemente clara como para tener un pensamiento coherente, estaba consternada por la propia divagación que salía de su boca. ¿Qué estaba diciendo? Eso no tenía sentido. Mía no podía saber sobre su sueño. Esto solo la confundiría, pero para su sorpresa, entiendo. Bueno, en ese caso, Mía no estaba confundida. Obvio que no sé, ya sabe qué pasó. No se reía. En cambio, su expresión era seria y parecía estar profundamente en el pensamiento. Obvio que Mía no estaba confundida porque Mía vivió sus sueños. Lo que ella considera un sueño, Mía lo vivió. Finalmente dijo Mía, quiero pastel. ¿Eh? Esmeralda parpadeó. Sí, pastel suena bien. De preferencia extra dulce. Me gusta darme un capricho de azúcar. Así que cuando salgamos de esta isla me encantará que me invites a una a una de tus fiestas de té. Esmeralda siguió parpadeando solo después del siguiente comentario de Mía. Jadeó al darse cuenta del verdadero significado de sus palabras. Ya está. Juraremos juntas nuestra lealtad al imperio. Y al emperador. Miró a Esmeralda a los ojos. No al antiguo emperador que intenta destruir el continente. A uno nuevo. Uno mejor, que aspira a una nueva vida de paz y estabilidad para todo su pueblo y que trabajará incansablemente por este objetivo. Una gota acuosa se posó en la mano de Esmeralda. Confundida miró hacia arriba. El techo estaba seco. Solo entonces sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Lágrimas? ¿Estoy llorando? Pero, ¿por qué? No tengo ninguna razón para llorar. Volvió a sentir esa débil punzada en el corazón, un recuerdo constante de una promesa que había hecho en algún tiempo y lugar lejanos, una trágica promesa porque seguía sin cumplirse, destinada a desvanecerse con el sueño que la había hecho nacer. Era solo un sueño, no hay forma de que Mía lo sepa, pero devolvió la mirada a Mía, por alguna razón sintió que estaba mirando a la Mía de su sueño, como si esa Mía hubiera traspasado la frontera entre la realidad y la ficción para ofrecerle una oportunidad de cumplir su promesa rota. Por fin le tendió la mano. De acuerdo, lo haré, señorita Mía. Encontraré a los mejores pasteleros y haré que te preparen los pasteles más deliciosos y te invitaré a mi fiesta de té. Y tomó la mano de una amiga que significaba más que nada para ella. La mano de su mejor amiga. Para ofrecer un poco de contexto, la noche había caído cuando toda esta escena se estaba desarrollando, lo que significa que su contador de comidas perdida de Mía había subido a 3. Saltarse el desayuno, la comida y la cena había dejado muy, muy hambrienta a Mía, para que quede claro. Sí, 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 lo que tú digas, Otto, lo que tú digas. Mía no pensó en nada y solo quería el pastel, no le suenan las propias palabras de su amiga, de la realidad que ella vivió y todo lo que tú digas. Ya está. Ah, oh no.
Bueno, el título es muy creepy. Vuelvo enseguida, dijo Esmeralda antes de desaparecer. Bueno, gente, hasta aquí. Esto se puso creepy. Como ya vieron ese título. Chao, chao.